primer lugar, quiero agradecer la invitación de Grupo Educar a participar en este seminario. Tengo una presentación que tiene que ver con el rol de la educación superior técnico-profesional, qué es lo que hace Vertebral y qué es lo que estamos proponiendo, pero también voy a ampliar lo que aquí se va abordando en el PowerPoint, también para hacer algunas referencias a la educación media técnica, que es algo que no está formalmente en la presentación, pero que creo que es muy importante relevarlo hoy día, ¿cierto?, dada la naturaleza de este seminario. Y la verdad es que no tenemos una postura oficial como Vertebral respecto a la educación media técnica porque somos instituciones de educación superior técnico-profesional y por eso todavía no hemos sentido tener la representatividad, si quieren, sobre la educación media técnica, pero sin duda que somos parientes muy cercanos, así que voy a abordar, en la exposición voy a abordar los dos segmentos, la educación media y la educación superior. Lo primero que quiero decir es que la educación técnica pareciera estar de moda. En los últimos 2-3 años se ha empezado a hablar en Chile sobre educación técnica como no se había hecho en muchos años. Y esto responde, creo yo, a varios elementos que empiezan a reconocerse por parte de la sociedad, que han estado siempre ahí, que para quienes trabajamos en educación la verdad es que no es ninguna novedad, pero como digo, hay algunos elementos que empiezan a cambiar el panorama. El primer elemento creo que es la enorme demanda por personal calificado que ha existido en la economía chilena en los últimos años. Y que hoy día, lamentablemente, producto de la desaceleración de la economía, está cambiando. Algunos ejemplos. La minería, uno de los cuellos de botella para el desarrollo de la minería de una gran cantidad de proyectos de inversión es precisamente la disponibilidad de recursos humanos calificados. La minería tiene problemas de provisión de energía, de agua, tiene problemas de aprobación de sus proyectos, sobre todo desde el punto de vista ambiental y de las comunidades, pero uno de los problemas críticos que estaban enfrentando era la disponibilidad de personas calificadas. Históricamente en Chile, las empresas, por lo menos en mi experiencia, esperan que las instituciones de formación les entreguemos a las personas, uno podría decir, ya preparadas, listas para empezar a trabajar. Y en Chile tenemos, a diferencia de lo que ocurre en países como Alemania, Australia, Canadá o Corea, tenemos un bajo involucramiento, estoy generalizando, un bajo involucramiento del sector productivo en la formación de las personas que ellos después van a contratar, sino que se espera que uno se los entregue, como digo, ya formados. La minería tenía un problema de escasez muy agudo, los salarios que estaban pagando eran muy altos y aún así no encontraban la gente. Y constituyeron el llamado Consejo de Competencias Mineras, donde hicieron varias cosas. Lo primero fue un estudio a largo plazo, a 10 años, de cuáles iban a ser las necesidades. Y, por ejemplo, detectaron que en los próximos 10 años va a haber un déficit de más de 25.000 personas en funciones de operación y mantenimiento de maquinaria, tanto en maquinaria pesada, ¿cierto?, maquinaria móvil, como en todas las plantas fijas. Del orden de 30.000 personas en los próximos 10 años, incluyendo los proyectos que ya se han parado, o sea, es un déficit que no da cuenta del máximo de proyectos que en algún momento tuvimos, sino que incluye la disminución de proyectos. Aún así son 30.000. Y también nos dice que, por ejemplo, no van a faltar geólogos, no va a faltar gente formada en la especificidad de la minería, sino que lo que van a faltar fundamentalmente son mecánicos, eléctricos, electrónicos, personas en el mundo de la automatización, en la informática, en la contabilidad, incluso en la gastronomía, porque la minería también se come, pero no necesariamente carreras universitarias como geología o ingeniería civil. Ingeniería civil siempre es bienvenida, pero eso nos da luces como formadores de qué es lo que se va a necesitar, en primer lugar, una proyección de mediano a largo plazo, y en qué especialidades se va a necesitar y en cuáles no. Entonces lo que nos están diciendo es que necesitan técnicos de nivel medio y técnicos de nivel superior fundamentalmente. Lo segundo que hicieron fue desarrollar un marco de cualificaciones del sector minero, definiendo los perfiles que iban a necesitar
las personas, los distintos cargos, las distintas funciones laborales, y además una trayectoria de cómo una persona a lo mejor podía ingresar a la minería en una cierta función laboral, pero en la medida que adquiriera experiencia y se siguiera formando, pudiera ir escalando en distintas funciones cada vez de mayor calificación y remuneraciones. Eso es un ejemplo sectorial. También es muy importante relevar que hace algunos años el Ministerio de Educación empezó a publicar estadísticas de inserción laboral y remuneraciones para las distintas carreras de educación superior. Y se empezó a publicar entonces, haciendo cruces de datos entre la base de datos que el Ministerio tiene de quienes se titulan cada año en las instituciones de educación superior y los datos de impuestos internos. Y esa información está disponible en mifuturo.cl. ¿Y qué es lo que nos dice? Es que hay carreras técnicas, particularmente de nivel superior, particularmente relacionadas a las tecnologías, como la mecánica, la electrónica, la electricidad, la informática, la construcción, la topografía, etcétera, que están recibiendo remuneraciones del orden de los 450, 500 mil pesos al primer año de titulación. Al cuarto año de experiencia han subido a los 700 mil pesos y a los 10 años de experiencia están arriba del 1.000.000 de pesos. Y esos son cifras y un porcentaje trabajando arriba del 85-90% y con remuneraciones promedios recogidas por impuestos internos, y hay que considerar que hay porcentaje de los ingresos que seguramente impuestos internos no recoge. Pueden haber ingresos informales que no están declarados a impuestos internos, de 1.000.000 de pesos. Y cuando lo comparamos con carreras profesionales, muchas de ellas universitarias, la misma pedagogía, trabajo social, psicología, en general carreras que podríamos denominar de tiza y pizarrón, periodismo y otras, donde las remuneraciones del 10º año están lejos en promedio de llegar al 1.000.000 de pesos. Sí hay carreras universitarias que sobrepasan esas cifras con mucho, como medicina o ingeniería civil, en términos generales, pero después carreras como derecho o ingeniería comercial depende mucho de la universidad en la cual se estudie y depende mucho de la persona, cuáles van a ser las posibilidades de su desarrollo laboral y sus remuneraciones. Entonces, el primer elemento de que esto se ha puesto de moda es por una necesidad real del mercado laboral, de la economía. Durante décadas hemos tenido a nivel nacional un doble discurso, así lo siento yo por lo menos, un doble discurso en que por una parte se dice que la educación técnica es importante, pero a la hora de la verdad se sigue ignorando. A la hora de legislar, a la hora de disponer de los presupuestos, incluso a la hora de las marchas y del debate público sobre la reforma educacional, todo esto está centrado en la educación universitaria, particularmente en las universidades tradicionales del Consejo de Rectores, y está centrado en la educación científica humanista, en debates en torno a la PSU, en torno al CIMSE, y la educación técnica no aparece, queda invisible. El cambio de escenario que estamos teniendo en estos últimos años, no es porque alguien haya tomado la decisión de decir ahora sí que sí nos vamos a preocupar de este sector que ha estado abandonado, sino que proviene de una necesidad real de los sectores económicos, una necesidad real del desarrollo del país. Hay muchos sectores que no se pueden desarrollar, que no pueden realizar sus inversiones, que no pueden aumentar su producción o su valor agregado, porque no disponen de las personas que requieren. Y se nos da un contrasentido de empresas que nos dicen todo el tiempo que pagando bien, 500.000 pesos, 1.000.000 de pesos, depende de lo que estén buscando, no encuentran. Y por otra parte tenemos un debate respecto del salario mínimo, de cómo tenemos mucha gente en el país que no tiene las competencias incluso para acceder al salario mínimo o poco más de eso, poco más allá de eso. Entonces tenemos una brecha. Por una parte, una economía globalizada, tecnologizada, que requiere gente y no la encuentra, y por otra parte gente que quiere encontrar mejores trabajos y que no lo encuentran.
Y la brecha es una brecha de competencias, ¿cierto? De conocimientos, de actitudes, de habilidades, donde se produce entonces esta dicotomía de un sector dinámico, un sector tecnológico, un sector que evoluciona rápidamente, con la gente que es capaz de mantener ese ritmo, que cada vez tienen mejores empleos, mejores condiciones, y un sector que se nos va quedando atrás, donde incluso cada vez, producto de la automatización o la mecanización o la informatización, puede haber incluso cada vez menos trabajo para ellos. Y la educación técnica es la respuesta a los problemas de competitividad del país, de productividad y competitividad. Es la respuesta a los problemas de equidad, porque la educación técnica atiende particularmente, ¿cierto?, a las personas que provienen de los niveles socioeconómicos más bajos. Entonces, la educación técnica es un ascensor de movilidad social. Y también es la respuesta a los problemas de sustentabilidad del desarrollo del país. Porque sabemos que el principal recurso renovable que tenemos son las personas y sus capacidades. Entonces, cuando hablamos del desarrollo de un país y hablamos de competitividad, de equidad, de sustentabilidad, la educación técnica es particularmente la respuesta a esos desafíos del desarrollo. Tenemos un país que en los últimos años entonces ha abordado el problema de la productividad, que dice querer abordar los problemas de equidad, de desigualdad. Digo dice porque todavía yo por lo menos no veo mucho, más allá del ruido, ¿cierto?, más acción, más recursos, más legislación real para que eso ocurra. Y que también dice que nos preocupan los problemas de sustentabilidad, pero que a lo mejor no atiende con tanta fuerza la respuesta a los países desarrollados. Los países no son más desarrollados porque tengan más recursos naturales. Chile es un país rico en recursos naturales que creo que ha sabido explotarlos, que ha podido desarrollarse, pero todavía no hemos ido mucho más allá. Entonces, tanto la educación media como la superior, técnico-profesional, creemos que es la principal respuesta que el país necesita a sus desafíos del desarrollo. Además, en su sector sumamente importante, y que dada la importancia que tiene en números, es llamativo la poca visibilidad que históricamente tiene. En la educación media, ustedes saben, del orden del 45% de los jóvenes que cursan tercero y cuarto medio en Chile lo hacen en la modalidad técnico-profesional. Y en la educación superior, este año el 57% de los alumnos nuevos, de los 330.000 alumnos nuevos que ingresaron a la educación superior, el 57% lo hizo a institutos profesionales y centros de formación técnica. Si consideramos que también hay universidades que ofrecen carreras técnico-profesionales, la cifra supera el 60%. Entonces tenemos que el 45% de los jóvenes están en la educación media técnica y que el 60% de quienes acceden a la educación superior lo hacen a la educación superior técnico-profesional. 45% y 60% yo me atrevo a decir que en promedio entonces la educación técnica está sirviendo a más de la mitad de los chilenos. A esa mitad que proviene de los niveles socioeconómicos más bajos y a esa mitad que van a permitir el aumento de la productividad, la equidad y la sostenibilidad del desarrollo de Chile en los próximos años. Así que cuesta encontrar un sector en nuestra sociedad más importante para el desarrollo futuro de nuestro país. Y este grito de la importancia que tiene muchas veces no se corresponde con el lugar que este sector tiene en las políticas públicas. Vertebral es el Consejo de Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica acreditados, asociación gremial, que ustedes comprenderán que con ese nombre largo tampoco pudimos encontrar un acrónimo, así como el CRUCH, esto hubiera sido algo así como el CIPTCAC, con CFT, IP y asociación gremial entre medio, no pudimos encontrar un acrónimo, y decidimos buscar un nombre que reflejara lo que nosotros sentimos que es la educación superior técnico-profesional, que sentimos que es un pilar vertebral del desarrollo del país. Y a la fecha, voy a explicar un poquito quiénes somos y luego nuestras propuestas. La verdad es que hemos ido aumentando la membresía, se han incorporado en el último año 4 nuevas instituciones, así que ya vamos en 19, que
reunimos el 80% de la matrícula de educación superior técnico profesional. En Chile hay 500.000 estudiantes en CFTs e IPs, de los cuales 400.000 están en estas 19 instituciones. El requisito para ser miembro de esta asociación es tener la acreditación institucional de la Comisión Nacional de Acreditación. Hoy día, cuando partimos, porque esto partió el año 2010, éramos todas las acreditadas, éramos 10 instituciones en esa fecha, hoy día somos 19. Y también tengo que reconocer que hay otros IPs y CFT acreditados que no son parte de la asociación, así que no estoy reclamando la representatividad sobre todos los IPs y CFT de Chile, pero sí sobre la mayoría y particularmente sobre quienes tienen la mayoría de los alumnos, 400.000 estudiantes, lo cual nos hace ser más grandes que el Consejo Rector de Universidades Chilenas. Las 25 universidades del CRUCH tienen 300.000 estudiantes. Nosotros tenemos 400.000. Y creemos que cuando se trata de la discusión de la equidad y los derechos, el tamaño sí importa, la representatividad sí importa. También tenemos la característica de que estamos prácticamente en todo Chile. No hay ciudad de más de 70, 80.000 habitantes en los cuales no haya una sede de un CFT o un IP. A diferencia de lo que ocurre con las universidades, que por su naturaleza necesitan más masa crítica y por lo tanto no están presentes en esas ciudades. Más de la mitad de nuestros estudiantes no proviene directo de la educación media. Del orden de 2/3 de nuestros estudiantes han pasado 1 o más años desde que egresaron de la educación media. La mitad estudia y trabaja al mismo tiempo y la mitad estudia en jornada vespertina. Entonces, son los llamados estudiantes no tradicionales, que la verdad es que son la mayoría. Por lo que decía antes, 400.000 contra los 300.000, que suelen ser gente que solo estudia, no trabaja, que son más jóvenes, vienen directo al cuarto medio, que estudian en jornadas diurnas en las principales ciudades. Estamos hablando de un segmento mucho más cercano al país real. De los alumnos nuevos, este año tuvimos estas 19 instituciones, 145.000 estudiantes nuevos. Hay que pensar que en Chile egresan de educación media 200.000 al año y que están ingresando a los CFT y los IP 145.000. No es que sean las 3/4 partes de los egresados de cuarto medio, ocurre que muchos vienen de varios años de haber terminado la educación media, como decía antes. Y en total, como decía antes, decía 400.000, en realidad son 390.000, equivalente a del orden del 35% de la educación superior del país. Entonces, es un sector bien representativo de la educación superior técnico-profesional. Y cuando nos organizamos, resolvimos ser muy propositivos. En esto la reforma, que lamentablemente hoy día estamos más bien en un debate de trincheras, pareciera, creemos que hay que hacer mucha propuesta de hacia dónde vamos, porque en la discusión, particularmente hoy día en relación a la educación escolar, ¿cierto?, la discusión está en la no selección, en no al lucro, ¿cierto?, y no al copago, pero todavía no sabemos muy bien qué es lo que sí, sabemos lo que no. Y el tema de la calidad parece ser el gran ausente en el debate, la inserción laboral, el cómo la educación general y la educación técnica en particular preparan a las personas para desarrollarse en la vida, y eso incluye, ¿cierto?, su desarrollo laboral. Cómo las personas se integran de manera productiva a la sociedad. Eso no está mucho en el debate. Todavía no se anuncian los proyectos de ley que van a tocar a la educación superior. Pero por lo que hemos escuchado en la mañana, ¿cierto?, de Marcela Arellano hoy día y en otras oportunidades al ministro, al jefe de la División de Educación Superior, a la subsecretaria, pareciera que los proyectos vienen también en relación a los temas de lucro. La verdad es que los temas de selección en IP y CFT no corren, nosotros no usamos la PSU y en general el único requisito para ingresar a las carreras, salvo excepciones muy contadas, es contar con la licencia de educación media. Y sí tenemos un tema de copago, llamémoslo así, porque lo que tenemos es un sistema de aranceles de referencia que define el Ministerio de Educación. La gran mayoría de nuestras carreras está alineada con los aranceles de referencia. Lo que ocurre es que las becas no cubren
la totalidad de los aranceles de referencia. La beca Nuevo Milenio es una beca del orden de los 600.000 pesos al año, y la mayoría de los programas técnicos y profesionales de educación superior está entre el 1.200.000 y el 1.400.000, por ahí se mueven. Entonces, una beca que no alcanza a cubrir la mitad del costo de la colegiatura de las carreras. Insisto que el arancel de referencia que fija el Ministerio sí es ese 1.100.000 o ese 1.5 millones, pero lo que luego el Ministerio cubre es bastante menor y por lo tanto existe un copago importante. Entonces nos han dicho que la reforma avanzaría en materia de gratuidad para los 7 primeros quintiles. Eso uno entiende entonces que cubrirían el 100% del arancel de referencia para esas las personas que provienen del 70% de menores recursos, que son la enorme mayoría de nuestros alumnos. Pero no sabemos qué forma va a tener eso, qué exigencias se va a hacer. Nos han dicho que va a haber exigencias de calidad, estamos todos acreditados, así que es tan difícil que el Estado pueda exigir algo distinto que la acreditación que el propio Estado realiza a través de la Comisión Nacional de Acreditación. No hay selección, sí hay copago, y en el tema del lucro, la mitad de los estudiantes en educación superior técnico-profesional están en IP y CFT con fines de lucro, alrededor de unos 250.000 alumnos. Lo que nos dijo el ministro en una reunión que tuvimos con él en el mes de abril es que lo que estaban pensando era prohibir la constitución de nuevos CFTs e IPs con fines de lucro, a lo cual algunos de nosotros nos sonreímos porque dijimos, vamos a tener menos competencia. Y no sabemos, dijo el ministro, no sabemos muy bien todavía qué es lo que vamos a hacer con las instituciones con fines de lucro, que tienen 250.000 alumnos, y la mayoría de los cuales está acreditada por el propio Estado. Son instituciones reconocidas por el Ministerio de Educación, declaradas autónomas, por lo que hoy día es el Consejo Nacional de Educación, y acreditadas por la Comisión Nacional de Acreditación. O sea, es el Estado el que las ha reconocido, es el Estado el que ha acreditado su calidad. Y en Vertebral, cuando nos constituimos, dijimos lo que nos importa es la calidad. Por eso es que el requisito es estar acreditado, y acreditado por un tercero, no es la calidad firmada por nosotros, sino que es la calidad acreditada por el Estado, con todas las imperfecciones que pueda tener, pero ese es el hecho objetivo. Y que lo que nos interesa es la calidad. No nos interesa saber si es una fundación, si es una corporación, si es confesional, si no es confesional, si tiene fin de lucro o no tiene fin de lucro. Lo importante es que lo haga bien. Y eso es lo que nos reúne como asociación gremial. ¿Y qué es lo que estamos proponiendo? Nosotros decimos, primero, nos interesa el desarrollo de Chile. Y a partir de eso, ¿qué podemos aportar nosotros como IPs y CFTs? Ya decía antes que entendemos el desarrollo en sus 3 dimensiones que tradicionalmente se citan, que son la competitividad, la equidad y la sustentabilidad. Y la pregunta es, ¿qué podemos hacer nosotros como IP y CFTs para aportar a esas 3 dimensiones del desarrollo? Y aquí hay un triángulo, entonces, donde primero nos planteamos ampliar el acceso y el éxito formativo. Cuando hablamos con el ministro y con las autoridades de gobierno en general, y aquí no lo quiero personalizar al ministro, ni siquiera en este gobierno, lo que nos pasa normalmente en todos los gobiernos, en el Congreso, en el Ministerio de Educación, con los periodistas, etcétera, es que ellos fundamentalmente conocen la realidad de las universidades tradicionales y en algún grado las universidades privadas. Y nos dicen, oye, pero la cobertura de educación superior ya es muy alta en Chile, así que no nos preocupa que no siga creciendo. Y nosotros tenemos que decirle, eso es cierto en los quintiles más ricos. En el quinto quintil, el más rico, la cobertura es del orden del 80%. Y podemos decir que el que no estudia es porque no quiere o porque tiene problemas personales, digamos, pero podría estudiar si quisiera porque tiene los recursos. O si no tuviera algunas dificultades personales. Pero en los primeros 2 quintiles las coberturas andan recién en torno al 20%. Y hay una tremenda diferencia en inserción laboral y remuneraciones cuando las personas acceden a los 2 primeros años de educación superior. La diferencia entre el cuarto medio y el título técnico a nivel superior, a nivel de promedios nacionales, es del orden de 300.000 pesos de remuneraciones para la persona con cuarto medio y ya 500.000 pesos
para el título técnico nivel superior. Con 2 años adicionales de educación pasa de 300 a 500 mil pesos. Y eso es una tremenda diferencia en las condiciones de vida de una familia. Entonces sí planteamos que hay que seguir aumentando la cobertura de la educación superior. Hoy día la gran mayoría de las familias y de los estudiantes de educación media sí aspira a continuar a la educación superior. Y lo segundo es el éxito. No basta con el acceso. Hoy día de esos 330.000, 340.000 estudiantes que accedieron a la educación superior, menos de la mitad se va a titular. Más de la mitad va a quedar en el camino. Va a abandonar, va a desertar, va a interrumpir sus estudios. Y ese esfuerzo, entonces, esa expectativa, esa esperanza y esos recursos van a quedar en nada o en poco. Yo sostengo que el tener alguna experiencia en educación superior siempre enriquece a las personas, pero desde el punto de vista de su desarrollo laboral, la estadística dice que no es mucho el aporte. Entonces tenemos que hacernos cargo, como digo, de seguir ampliando el acceso y no solamente que entren, sino que terminen y terminen bien. Y hay un tremendo, tremendo desafío que tenemos como país. Lo segundo es mejorar la pertenencia y la calidad de la formación. Esto se refiere principalmente a qué carreras estudiar, cómo son diseñadas esas carreras y cuál es la combinación de conocimientos, habilidades, competencias que esas carreras van a formar. Y ahí está la discusión de las habilidades duras y las habilidades blandas. Aquí hay tremendas diferencias entre carreras. Por ejemplo, ya les mencionaba antes, carreras tecnológicas y en el ámbito de la gestión que tienen una muy alta demanda laboral y que logran remuneraciones arriba del $1.000.000 en técnicos de nivel superior. Pero también tenemos carreras, por ejemplo, el técnico en enfermería tiene una alta inserción laboral, porcentaje trabajando arriba del 80-90%, pero remuneraciones del orden de los 350.000 pesos en el año 1, y ustedes lo van a mirar de años después, en estas estadísticas del Ministerio de Educación, pasan de 350 al orden de 450.000 pesos. O sea, en 10 años aumentan en 100.000 pesos. Y hay otras carreras, que no voy a mencionar ninguna para no me digan después que estigmatizo o que me saquen un ejemplo que lo contradiga. Hay otras carreras que tienen inserciones laborales menores al 50 o 40% y niveles de remuneraciones también bajas y que no aumentan a lo largo del tiempo. La propuesta de valor de la educación técnica es el desarrollo laboral. Y un desarrollo laboral que no sea reconocido en calidad del empleo y en calidad de las remuneraciones no es tal. Entonces siento que como sector tenemos una tremenda responsabilidad de ofrecer carreras alineadas con lo que realmente se necesita y con lo que realmente se paga. En el caso de la educación media técnica, creo que el problema es distinto. O sea, es el mismo problema, pero tiene una arista distinta. En la educación superior son las instituciones completamente autónomas para definir su oferta académica. Los IP, los CFT pueden decidir abrir o cerrar carreras, ponerle el nombre que quieran, diseñarlas como mejor crean, etc. La educación media, en cambio, está sujeta a las especialidades que define el Ministerio, con los perfiles de egreso que define el Ministerio. Y tenemos un ministerio que revisa los programas muy de vez en cuando. La última vez fue hace poco, ¿cierto? Y todavía no se aprueban, pero es la primera revisión en 15 años. La evolución de los mercados laborales, la evolución de las tecnologías, del conocimiento, no admite revisiones cada 15 años. Y tampoco admite la rigidez para poder adaptar perfiles de egreso o currículum, particularmente a las realidades locales y a la evolución de los distintos sectores productivos. Ahí tenemos un problema muy, muy serio de país. Y más bien siento yo que el problema no está en que los privados no lo puedan resolver, sino que es el Estado el que tiene las atribuciones y el que tiene que hacerlo. Y lo hace de manera bastante imperfecta. Eso respecto al tipo de carreras. Y tampoco tenemos estadísticas públicas de cómo les va laboralmente a los técnicos de nivel medio. Así como se han cruzado las estadísticas para los técnicos de nivel superior con los datos de impuestos internos, eso no se ha hecho, que yo sepa por lo menos, no es público, con los técnicos de nivel medio. Así que como país estamos navegando en la selección de especialidades, estamos navegando bastante a ciegas.
No existen sistemas de seguimiento y tampoco entonces podemos tener buena información para poder orientar a los tomadores de decisiones, a la familia o los jóvenes que van a decidir qué especialidad seguir. No tenemos información objetiva que poder entregarles. Esto también tiene que ver con la formación del tipo de competencias. Lo que muchas veces nos dicen los empleadores es que a los egresados los contratan por las habilidades duras y los despiden por la falta de habilidades blandas. También tenemos que pensar que nunca una carrera tiene objetivos terminales en su formación. Siempre tenemos que pensar en todos los niveles que estamos preparando para ingresar al mundo laboral de inmediato y que tenemos que ayudarles a ser productivos desde el día 1, pero también tenemos que equiparlos para que puedan seguir estudiando y aprendiendo a lo largo del tiempo. Ahí, por ejemplo, se nos producen problemas cuando pasan de la educación media a la educación superior. Para seguir aprendiendo, ¿cierto? Voy a dar un dato de INACAP porque no tengo la estadística de todo vertebral. La mayoría de nuestras carreras tienen una asignatura de Matemáticas 1 el primer semestre, que por diseño es matemática de tercero y cuarto medio, es lo que el Ministerio establece para tercero y cuarto medio, incluyendo la educación media técnico-profesional, y el 35% de nuestros alumnos reprueba una asignatura que se supone que es repaso, indistintamente si provienen de educación técnica o de educación científico-humanista. Lo que hemos aprendido es que depende más del colegio del que vienen, más que de la modalidad. Hay establecimientos los cuales les va súper bien y establecimientos los cuales, cuando hacemos la estadística y vienen, no sé, 20 estudiantes de un establecimiento a estudiar con nosotros, el mismo año o los últimos 3 años, y podemos observar cómo hay una tremenda diferencia entre establecimientos en el desempeño posterior de los estudiantes. En algo como las matemáticas. Y estoy hablando de fracciones y proporciones, de la regla de 3, de ese tipo de cosas. No estamos hablando de cálculo diferencial ni de álgebra compleja. El 35% reprueba. Y la mayoría de los que reprueba no van a clases. Entonces hemos dispuesto sistemas de evaluación diagnóstica, de ayudantías complementarias, de tutores presenciales, online. Hemos hecho hartas cosas y los estudiantes que sí toman las tutorías complementarias, la ayudantía, la mayoría tiene éxito. Lo que no hemos podido tener éxito es lograr que aprendan sin ir a clases, sin ir a la ayudantía, sin hacer los ejercicios. Eso es algo que todavía no descubrimos cómo hacerlo. Y eso tiene que ver con las mal llamadas habilidades blandas. La constancia, la puntualidad, levantarse en la mañana, ir a clases, hacer las tareas, estudiar para la prueba, es un problema que observamos del orden de 1/3 de nuestros estudiantes. Y no hay PSU ni CIMSE que mida eso. Entonces estamos haciéndonos primero cargo, digo como país, de la formación de ciudadanos, de padres de familia el día de mañana. Entonces, si esto va a ser un futuro papá que no se levanta en la mañana a trabajar, o mamá, o que no se levantan porque los niños tienen que ir al colegio, ¿de qué estamos hablando entonces? Entonces los temas curriculares, los temas técnicos vienen después. Primero formamos personas, después formamos técnicos o profesionales. Y ahí es donde tenemos el principal problema. Entonces, en esto de la pertinencia y calidad de la formación, claro, en el sistema público estamos hablando del CIMSE, la PSU, ¿cierto? De la cobertura, la gratuidad, la selección, el no pago, el no copago. Pero el problema de equidad que principalmente tenemos es que tenemos que equipar a las personas que se hagan responsables de su propio futuro. Y ahí es donde no lo estamos logrando. Los medios, yo creo que todos los que estamos acá vamos a decir que en nuestro establecimiento, en nuestra institución, se proveen los medios. Seguramente ninguno de nosotros es perfecto, siempre se podrían hacer las cosas más y mejor, pero en general los medios se proveen. Y uno ve, cuando hay un estudiante, y muy probablemente detrás de ese estudiante una familia, que sí hace el esfuerzo, la gente sale adelante. En fin. Y en tercer lugar, la desarticulación de los sistemas de formación, la educación media con la educación superior, el mundo de la capacitación, el mundo de la empresa. Y me voy a referir un minuto a ciertas propuestas porque
ahí hay mucho que hacer entre las propias instituciones de educación superior y las de educación media. Tenemos propuesta política pública, pero también hay avances entre instituciones que no han requerido necesariamente la participación del Estado. Entonces hemos planteado una estrategia de desarrollo 2014 al 2024. Pensamos que aquí hay un cuerpo de propuestas que el país necesitaría del orden de 10 años para poder ejecutarla. Algunas son de corto plazo, se pueden hacer en 2 o 3 años, pero otras requieren más plazo. Para poder avanzar y lograr esta educación media y superior técnico-profesional que sentimos que Chile merece, al ejemplo de lo que tienen países, típicamente los citados, ¿cierto? Son países como Alemania, Australia, Canadá, Corea, por lo menos son los países que a mí más me llaman la atención. Ahora último se ha puesto de moda Finlandia y algunos otros. Tenemos 20 propuestas respecto a la arquitectura del sistema, financiamiento, sistemas de información y valoración de la educación técnica y el aseguramiento de la calidad. Yo me voy a detener en las primeras 7, para no abusar del tiempo. Aquí hay un documento que está disponible en vertebralchile.cl. Los invito a visitar la página web, ahí hay un documento de 20 páginas donde está el texto que explica todo esto. Pero me quiero detener en esto de la arquitectura del sistema, que tiene que ver con la efectividad y la eficiencia de la formación, ya no al interior de cada una de nuestras instituciones, sino que lo que tenemos que hacer como país, las distintas instituciones y actores, trabajando de manera mancomunada o, si no estamos sentados en el mismo grupo de trabajo, a lo menos de manera alineada. Para eso requerimos, en primer lugar, un marco nacional de cualificaciones. Los marcos nacionales son una grilla, se podría decir, que establece el nivel de conocimientos y habilidades que una persona debiera tener en los distintos niveles formativos, que indican, por ejemplo, cuál es el nivel de aprendizaje que debería tener una persona con licencia en enseñanza media o título técnico nivel medio, luego un técnico nivel superior, luego un título profesional, con o sin el grado de licenciado, el magíster, el doctor, etc. Lo mismo a nivel de oficios. Lo que nos ocurre muchas veces es que se pretende hacer especialidades de educación media como si fueran técnicos de nivel superior. Y le ponen competencia y le ponen cosas pensando que va a ser muy bueno para la inserción laboral, pero perdiendo sentido de realismo respecto a qué es lo que efectivamente se puede lograr en términos de aprendizaje con un joven de 16 o 17 años que no tiene experiencia laboral. El problema que tenemos hoy día de articulación entre la educación media y la superior, incluso dentro de la técnico profesional, es que los currículums son desarrollados por un lado el ministerio y por otro lado cada institución hace su propio currículum, tiene su propio punto de partida, su propio punto de llegada. Entonces cada colegio tiene que estar haciendo convenios con cada institución de educación superior. Primero tenemos el problema del currículum. Los currículum están desalineados y a veces pasa que el ministerio actualiza el currículum y la institución no, y viceversa. Entonces si hubo acuerdos de convalidación de estudios, quedan desactualizados por el cambio curricular, que no se hace de manera sistémica. Primer problema, el currículum, entonces. Segundo, que una institución tenga un currículum no significa que lo aplicaron. El problema de las matemáticas, los estudios dicen, no es que el alumno no aprenda lo que se le enseñó, sino que muchas veces el currículum no se cubre, sobre todo la educación media técnico-profesional, que tiene menos horas para cubrir ciertas materias que la científico-humanista. Entonces puede que el currículum sea distinto, puede que la aplicación del currículum sea distinto y por último, lo que no sabemos es si el alumno aprendió o no lo que le enseñaron. Sabemos que una nota 5,5, nota de enseñanza media, no dice nada para algo en particular, qué sé yo, matemáticas. Un 5,5 de matemáticas tampoco nos dice nada. Entonces necesitamos, y eso es otra de las propuestas que está por ahí, un sistema de evaluación no con el objetivo de seleccionar al alumno, porque nosotros no seleccionamos. Lo que nos interesa es saber si el estudiante debería entrar a matemáticas 1, a matemáticas 2, a matemáticas 0 o matemáticas -1, para que le vaya bien,
poder ajustar el currículum y los remediales al nivel de aprendizaje que tiene el estudiante. Y no pretender que el estudiante tenga que sobrevivir en un currículum que siempre está pensado para el promedio. Y siempre tenemos gente que está sobre el promedio y gente que está bajo el promedio. El que está sobre el promedio se aburre, si es que no le convalidamos la asignatura, y el que está bajo el promedio reprueba, y se frustra, y abandona. Un sistema de evaluación que es una prueba que no tiene nada que ver con la PSU, sino que lo que busca es una evaluación diagnóstica, una prueba de nivel, si quieren, que permitan hacer la articulación entre un nivel y otro. Para eso necesitamos asociarlo en marco de cualificaciones, tanto para la formación general, como puede ser la comunicación efectiva o las matemáticas, o el inglés, como para las asignaturas de especialidad. Ahora, esto tiene que ser algo sistémico, no lo puede hacer cada institución por separada. Hay instituciones que tienen evaluaciones diagnósticas, que tienen remediales, que tienen propedéuticos, y hay mucho avance cada institución por separado. Pero si queremos cambiarle la naturaleza de la educación técnica en Chile, esto se tiene que hacer de manera sistémica. Y como Vertebral estamos dando pasos en esa dirección. Lo mismo que fomentar el reconocimiento de aprendizajes previos para la gente que viene del mundo del trabajo, articular con el mundo de la capacitación. La legislación en materia de capacitación, ustedes saben, existe la franquicia tributaria del CENSE, que prohíbe usar la franquicia tributaria en programas conducentes a títulos. Ustedes pueden usar la franquicia tributaria en cualquier cosa. Ha habido casos de la danza en vientre, pero no la pueden aplicar a una carrera técnica a nivel superior. ¿Por qué? Toda la respuesta que yo he obtenido en estos años que llevo en el tema es porque uno depende del Ministerio de Educación y el otro depende del Ministerio del Trabajo. Y el Ministerio del Trabajo, que administra la franquicia tributaria, no quiere, o no ha querido en el tiempo, que esa franquicia se pueda usar en programas que son supervisados por el Ministerio de Educación. Entonces la desarticulación no es solamente entre la educación media y superior, es entre el Estado, la educación media, el mundo formativo, ¿cierto?, las instituciones formadoras y la industria, los sectores productivos. Yo partí hablando del caso de la minería como un ejemplo a seguir. Hay otras industrias que están haciendo cosas parecidas, no tan avanzadas, pero vamos en esa dirección. Y por eso la séptima propuesta es crear el Consejo Sectoriales de Competencias, un poco relacionado a lo que estaba haciendo Chile Valora, pero Chile Valora se ha circunscrito al tema de los oficios, que otro segmento olvidado de la política pública en Chile, pero en esta mirada de marco cualificaciones, consejos sectoriales de competencia, etcétera, la necesidad es de trabajar de manera mancomunada entre todos los actores y romper este divorcio histórico, porque esto no es de ahora, esto es de siempre. Uno revisa los textos del siglo XIX, de la Escuela de Artes y Oficios, de lo que hizo la Sociedad Nacional de Agricultura, ¿cierto?, en esa época también, de la Escuela Normal, en fin, y lo que encuentra es un tremendo divorcio. Entonces, lo primero es la arquitectura del sistema. Y de eso no estamos hablando en Chile. Y esto, a mi juicio, son los problemas reales que tenemos: pertinencia, calidad, acceso, cobertura, éxito formativo, éxito laboral, el cómo nos organizamos como país. Lo que estamos haciendo entonces, hay propuestas del sistema de aseguramiento de la calidad. Ustedes saben que los sistemas de acreditación fueron muy criticados, hubo casos que salieron en las páginas policiales, ¿cierto?, de cohecho, de instituciones que coimearon para lograr sus acreditaciones. Eso ha mejorado mucho en los últimos 2 años, cambió completamente la mano la Comisión Nacional de Acreditación, pero también tenemos tensiones ahí. La CNA hoy día está publicando una propuesta de criterios de acreditación de carreras profesionales, no técnicas, sino que profesionales, las de los IP, que las asimila y tiene las mismas exigencias que las carreras universitarias. Entonces nos están pidiendo los institutos profesionales que hagamos lo mismo que hacen las universidades. ¿Por qué? Porque de nuevo el paradigma dominante, la experiencia de las personas viene de las universidades y no reconocen la especificidad de la educación superior técnico-profesional. También creo que requerimos retomar las acreditaciones, que en algún momento, ¿cierto?, hubo un programa experimental de acreditación de liceos técnicos. A lo mejor
aprovechando esa experiencia, aprendiendo los errores y perfeccionándolos. También el aseguramiento de la calidad es muy importante en la educación superior y obviamente es importante en todos los niveles educacionales. Para nosotros como instituciones de educación superior es muy importante contar con sellos de calidad de las instituciones de educación media de la cual recibimos a los estudiantes. Y eso facilitaría la convalidación de estudios y los trabajos conjuntos. Pues la verdad es que hay que reconocer que hay una heterogeneidad muy, muy grande. Hay establecimientos que lo hacen muy bien y nosotros sabemos que a esos estudiantes después les va muy bien con nosotros y sabemos que hay otros que les va muy mal. Y hay otros incluso de los cuales no sabemos nada porque no acceden a la educación superior. Bueno, está el tema del aseguramiento de la calidad, del financiamiento, ya se lo mencionaba. Se nos da el absurdo que las mejores becas están en las universidades tradicionales. La beca Bicentenario, que es la que cubre las carreras de las universidades del CRUCH, en promedio paga 2 millones al año a carreras que no duran menos de 5 años habitualmente. Entonces, en un estudiante de Universidad del CRUCH, el Estado invierte a lo menos 10 millones de pesos. Y en un estudiante de carrera técnica a nivel superior, son 600.000 pesos al año, la carrera dura 2 años, es 1,2 millones. Entonces, en un estudiante invierte 10 millones de pesos, que es el que proviene a nivel socioeconómico más alto y el que más va a ganar después. El Estado invierte 10 millones. El que proviene del nivel socioeconómico más bajo y que va a ganar menos, invierte 1,2 millones. Unas 8 veces de diferencia entre uno y otro. ¿Y para qué decir? Ustedes, los que trabajan en la educación media, me van a decir, ¿y para qué decir el nivel de subvención escolar? De 50, 60.000 pesos, ahí depende de la especialidad. Entonces tenemos una pirámide invertida. No solamente tenemos más profesionales universitarios que técnicos en Chile, sino que el Estado, la sociedad, está invirtiendo más en los que más tienen. Y eso no cambia en el presupuesto este año, después de todo el discurso, la discusión que tuvimos de derrotar a la desigualdad, ¿cierto? De combatir la desigualdad. Lo que tenemos en la propuesta de presupuesto que está hoy en el Congreso perpetúa esas diferencias donde, como dice el principio Mateo, el que tiene más, recibe más. Quiero terminar entonces diciendo que estamos en un momento histórico, siento yo, para la educación técnica. Es cierto que sigue siendo el pariente pobre, pero existe una ventana de oportunidad para cambiar eso. Existe una receptividad en la sociedad, en los empleadores, ya escuchamos al presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, que además es miembro de mi directorio, así que es jefe mío. Hay un discurso, por lo menos, público. Hace no muchos años que se creó la Secretaría Técnica de Educación Media, de Educación Técnica en el Ministerio, hace unos 6, 7 años, Alejandro, 5. Pero antes había una persona que coordinaba, antes de ti, más o menos. Bueno. 5, sí, pues poquito antes, claro. O sea, en Chile, el Ministerio de Educación no tiene una estructura en la cual hacerse cargo de esto. No hay un departamento especializado en educación técnica, ni una división, ni mucho menos, ni para el nivel medio ni para el nivel superior. Pero hay una discusión. Hay una discusión de proyectos de ley, va a venir la discusión de la creación de una subsecretaría de educación superior, de una reforma a la estructura del Ministerio de Educación, también para hacerse cargo de la educación general. Y yo, más que quejarnos sobre que somos invisibles, que no nos pescan, que no se acuerdan de nosotros, etc., creo que la actitud que tenemos que tomar, y esa es la actitud que decidió tomar Vertebral, es la de ser propositivo, ser proactivo, hacer propuestas, ocupar los espacios que se nos entregan. No hemos pensado en ningún momento llenar la Alameda en una marcha, no es nuestro estilo, pero sí, por ejemplo, los diálogos temáticos que invitó el Ministerio de Educación, estuvimos presentes en todas y cada una de las mesas que nos invitaron y nos aseguramos que nuestras propuestas quedaran en las actas de todas y cada una de las comisiones de trabajo. Hemos solicitado y obtenido reuniones con el ministro, con el jefe de la División de Educación Superior, con el Congreso, y siento entonces que la única manera de que ocurran las cosas es haciéndolas presentes, con propuestas de buena calidad, con compromiso, a todo un mundo
que no nos conoce. Que no es que sea de mala voluntad, ¿cierto? De sesgo, que no nos quieran. Hay una gran ignorancia para un sector que es la mitad de Chile, y esto no es un problema ideológico, ocurre en la izquierda y en la derecha. Los tomadores de decisiones, de izquierda y de derecha, no conocen la realidad de la mitad de Chile. Y podemos quejarnos, podemos echarles la culpa, pero así no vamos a llegar a ninguna parte. Como sí vamos a lograr obtener resultados es siendo proactivos y haciendo propuestas. Muchas gracias. No, acá. Muchas gracias, Gonzalo, por tu interesante exposición. Vamos a abrir la ronda de preguntas. Con micrófono. Aníbal, vamos a partir por Aníbal. Si quieres, te levantas. Hoy. Ahí viene la Angélica. ¿Sí? ¿Sí? No, yo más que preguntar, mientras otros preparan preguntas, felicitar a Gonzalo, de verdad agradecerle mucho la exposición porque da gusto oír propuestas, digamos, y es verdad eso que estamos un poco, digamos, curtidos de esto de lo que no se debe hacer y poco de lo que sí se debe hacer. Y a mí me alegra oír esto y sobre todo, digamos, en realidad, cuando uno lee lo que tú señalabas, digamos, en la historia de Chile, en la historia de la Universidad Católica, don Abdón Cifuentes, cuando uno lee los actas de la SNA, en fin, a los historiadores, en fin, todos más o menos reconocen la importancia de este sector de educación. Pero la política pública hace lo contrario. Eso es un dato, es duro. Histórico y fácilmente demostrable. Y no obstante, este sector se ha abierto paso, o sea, en la adversidad ha logrado ir abriéndose paso. Y a mí me alegra mucho la existencia de Vertebral, porque Vertebral veo que vertebra, vamos a poner un verbo, y está vertebrando, y en ese sentido lo agradezco mucho, y no más, no hago ninguna pregunta, un comentario, tampoco pido respuesta, pero sí me parece importante que Vertebral introduzca en sus conversaciones, lo incorpore en su horizonte mental, la articulación con el sector educación médica. Es cierto que ese sector no tiene organización, tiene una estructura mucho más centralizada por las razones que tú mismo mostrabas, pero yo tengo claro, digamos, de que eso va a llegar porque lo requiere, está implícito en todo lo que tú estás diciendo, digamos, porque ese marco va a tener que reconocerse, y si uno lo está diciendo, reconocer los oficios y los aprendizajes previos, o sea, está diciendo eso, digamos, pero esto hay que estructurarlo de manera de que se puedan formular también propuestas tan bien formuladas como la que hemos oído aquí. Gracias. Sí, yo quiero aprovechar a propósito de lo que tú decías, la organización. Nosotros nos organizamos, empezamos a reunirnos en el 2010, ya formalmente en el 2011, con el liderazgo del entonces rector del DUOC, que fue el que nos motivó a organizarnos. Después me tocó a mí asumir la presidencia. Y tampoco reconozcamos en Chile, incluso dentro del sector de educación superior, técnico profesional y PICFT, llevamos 3 años trabajando juntos. No somos un país bueno para la asociatividad. Y hay que ir construyendo un capital social, un capital de confianza. Yo creo que aquí hay varios rectores de IPICFT, así que creo que representar bien a todos los rectores de IPICFT que forman parte de Vertebral, en que se ha ido construyendo ese capital social. Y echamos de menos una capacidad de articulación, de organización de la educación media técnico-profesional de calidad. Nosotros estamos organizados como asociación gremial, porque es una forma jurídica que lo hacía más fácil, pero nos propusimos como misión aportar al desarrollo de Chile y no la defensa de los intereses corporativos. Nosotros no es un pliego de petitorio lo que aquí estamos diciendo.
Por ejemplo, nosotros sostenemos que el financiamiento del Estado tiene que ir al alumno y no aportes basales a las instituciones, que es lo que piden la Universidad del Cruz. Pues nos parece muy sano que la beca o el crédito estatal vaya a la estudiante y el estudiante decida qué estudiar y dónde estudiar. Porque si nos pasan la plata a nosotros, como aportes basales, solo Dios sabe después la eficiencia del uso de ese recurso. Cuando uno le dan un presupuesto contra nada, en base histórica. Entonces estamos haciendo propuestas incluso de cosas que sabemos que a lo mejor nos convendría otra cosa, pero de verdad sentimos que es a beneficio del país. El gran argumento, la gran carta de presentación tiene que ser la calidad y la pertinencia. No podemos parar de igual a igual con otras instituciones y decir, mira, si nosotros, no por ser técnicos somos rascas. Si la visión en Chile es que la educación técnica es sinónimo de educación rasca para gente que no tiene acceso a otra cosa. Y la única manera de cambiar ese imaginario social es demostrando que las cosas las hacemos muy, muy bien. Distintas, pero no de baja calidad. No de peor calidad por ser técnica. Entonces la heterogeneidad no juega en contra, porque al lado de uno bueno también a veces hay uno malo y que desprestigia toda la categoría. Necesitamos hacerlo bien, que cada uno de nosotros lo haga muy bien y necesitamos organizarnos para colaborarnos mutuamente. Hay cosas, la verdad es que uno podría esperar que el Estado hiciera estas cosas, estamos proponiéndoles cosas al Estado, pero tenemos que tener sentido de realismo. El Ministerio de Educación tiene una agenda de proyectos de ley, como nunca en cuántos años, en décadas. Entonces pensar que el Ministerio va a ser capaz de hacer muchas cosas distintas a lo que se ha hecho en las últimas décadas, yo creo que no es muy realista. Entonces hagámoslas nosotros. Como IPI-CFT, aparte de hacer propuesta política pública, también tenemos proyectos de trabajo conjunto. Y podríamos tener, el problema es que a veces no encontramos mucho interlocutor, encontramos ciertas corporaciones, fundaciones o sociedades que tienen colegios que están trabajando en general con cada institución en particular. O sea, hay colegios trabajando con el DOC, con Santo Tomás, con el AYEP, con INACAP, etcétera, etcétera, ¿cierto? Pero no hay una asociación de colegios, que se por especialidades. Todos los que están en la especialidad de administración, todos los que están en la especialidad eléctrica, electrónica, todos los que están en la especialidad agrícola del país, si se quiere, trabajando de manera mancomunada para mejorar sus estándares, para capacitar a lo mejor a su gente, tantas cosas que se pueden hacer cuando trabajamos de manera asociativa. Y también con esa organización tendríamos más voz. A la autoridad, en cualquier gobierno, en cualquier color político, a la autoridad le importa mucho que el interlocutor tenga una mayor representatividad. Yo les insisto, somos la mitad de Chile. Cuando uno se sienta a la mesa representando a cientos de miles de estudiantes y sus familias, tiene otro peso específico a un tomador de decisiones, digamos, en el Congreso. Pregunta había ya. Buenas tardes, don Gonzalo. Erin Alguerno, Colegio Niño Dios de Mayoco, del área Turismo y Hotelería. Yo he escuchado muy atentamente su exposición, la cual me parece bastante interesante, porque la he visto amigable. Y me quedé en el tema de lo que usted acaba de mencionar, que tiene que ver con la pertinencia y la calidad. Me gustaría preguntarle qué opinión le merece a usted el tema de los planes de estudio, planes y programas de estudio de la educación técnico-profesional en relación a lo que se mencionó a primera hora. Por ejemplo, que no hay textos de apoyo al profesor para poder desarrollar en muchos casos la parte aula. Y se apela a la creatividad del profesor, a que sea innovador, a que tenga estudiantes alegres, de que, en fin, una serie de exigencias que a uno le motiva o se le pide, pero cuando básicamente no sabemos en estricto rigor quiénes son los que preparan estos planes y programas de estudio. En el caso de turismo y hotelería tenemos alguna información que viene de ACHET, de Hotelga, los que dan algunas nociones, pero básicamente los textos que nos llegan de alguna manera provienen de España y México, lo que no nos representa en una realidad país. Muchas gracias. Bueno, ¿qué opinión tengo?
quiere que le diga? Yo opino que lo que tenemos es muy precario, como país, ¿cierto? Es muy precario, en todo sentido, ¿eh? En todo sentido. No puede ser que los planes y programas se actualicen cada 15 años. En las políticas, ¿cierto? Marcela decía, el plan maestro, ahora se nos volvió a olvidar el tema de la educación, de los docentes de especialidad técnica. La legislación, cuando fue la LEGE, también se les olvidó, se les olvida la educación técnica media y la educación técnica superior, se les olvida. Ahora, creo que podría agregarle mucho a lo que está diciendo usted, y en cada una de las especialidades pasa lo mismo. Yo, porque mi formación original es en el ámbito de la agricultura, uno dice, bueno, en Copiapó es distinto que en Osorno. Por mucho que exista una especialidad con un perfil de egreso, ¿cierto? Usted no puede enseñar riego en Copiapó, que no hay agua, de la misma manera que se enseña en el Maule. Tiene que contextualizarlo, etcétera. Muchas veces tenemos que los docentes de especialidad o son egresados del mismo liceo, o son personas que escasamente puedan tener experiencia laboral en su... Entonces, claro, si no están los textos, no están los planes de estudio, uno dice, bueno, vamos a recurrir a la experiencia laboral del docente. Muchas veces tampoco lo tiene, tampoco están los estímulos para que eso ocurra, el perfeccionamiento tanto disciplinario, de especialidad, como la habilitación pedagógica. Lo que señalaba usted de los materiales, digamos, es una cosa más dentro de un sistema que a mi juicio está... Voy a hacer una expresión fuerte, ¿cierto? No, total, nadie nos va a pescar para salir en el diario. Anacrónico, obsoleto, lo que tenemos es un sistema anacrónico, obsoleto, y las instituciones tratando de hacer lo que mejor pueden en un marco institucional anacrónico y obsoleto, con recursos también insuficientes. Aquí hay que pensar que un liceo técnico, como piso, tiene los costos de uno científico humanista, y de ahí para arriba requiere infraestructura especial, equipamiento especial, software especial, materiales de aprendizaje, libros especiales, una dotación de docentes también distinta. No sé, por la otra vez conversando con un establecimiento que tenía la especial de electrónica el año pasado, que se lo estaban peleando los electrónicos, decía, yo no encuentro un docente de electrónica si no le pago el doble de lo que le pago al docente común que estudió pedagogía, digamos, porque su costo de oportunidad es estar trabajando en la electrónica. Bueno, y la subvención escolar, ¿cierto? Nadie sabe muy bien en base a qué se definen los números. A lo mejor hay un financiamiento al funcionamiento, pero no a la inversión. Entonces, claro, yo creo que fue muy importante la inversión que se hizo un par de años atrás en equipamiento. Tremenda inversión en equipamiento. Pero eso no puede ser en un país una vez cada tantos años. Cada 10, 20, 30 años que un gobierno se propone hacer una inversión importante en equipamiento, porque a los 5 años la mitad de ese equipamiento o va a estar echado a perder o va a estar tecnológicamente obsoleto. Entonces, bueno, yo insisto, cuando uno se pone a hablar de estas cosas, puede caer fácilmente en el pesimismo. Y yo, créanme, que estoy optimista. Ustedes se ríen. Lo que pasa es que peor no puede ser. Solo puede mejorar, ¿cierto? Entonces seamos optimistas. Ahora, que mejore va a depender exclusivamente de nosotros. No esperemos que va a llegar el viejito pascuero con un regalo. Creo que no tenemos edad para eso. Desde la formación de la Escuela de Artes y Oficios, que luego dio origen a la Universidad Técnica del Estado, que luego se transformó en la USACH y las universidades regionales, ¿cuánto queda de formación de artes y oficios de lo que hizo el Estado? Ahora se habla de creación de CFT estatales. ¿Qué pasó con los CFT y los IP estatales? Fíjense que el único que existe hoy día, que alguna vez fue estatal, es porque el año 89 se le pasó a la Confederación de la Producción y el Comercio para que lo administrara. Fue creado por Cercotec y Corfo en el año 66. Fue creado en realidad el año 60 por Cercotec, el Departamento de Formación Profesional, que tanto creció que el año 66 lo independizaron y crearon el Instituto Nacional de Capacitación Profesional, INACAP. Que el año 89 Corfo renunció a su membresía en la corporación y entró la Corporación de la Producción y el Comercio, la Confederación de la Producción y el Comercio. INACAP, que tiene CFT, IP, y que sumados son los más grandes de Chile.
El único del Estado. Porque ¿qué pasó con el Instituto Profesional de Santiago? Actual UTEM. La Universidad Técnica del Estado en Santiago, la USACH. El Instituto Profesional de Osorno, Universidad de Los Lagos. Instituto Profesional Arturo Prat, Universidad Arturo Prat. Instituto Profesional Playa Ancha, Universidad Playa Ancha. Porque las escuelas, cuando se hicieron las universidades derivadas, lo que hoy día es Playa Ancha y la UMCE, fueron creados como institutos profesionales. Todos los institutos profesionales que quedaron al alero del Estado fueron transformados en universidades. Algunas mantienen algunas carreras técnicas, pero muy minoritarias. Porque el sistema tiende al profesor con el doctorado, el PhD, que publica el paper, que tiene Fondesit, que entra en los rankings de la PSU. A mí me han dicho, un vicerrector de una prestigiosa universidad, en la cual trabajé varios años, me dice, oye, que les ha ido bien, ¿cuándo van a empezar a exigir PSU? Entonces le digo, bueno, nos ha ido muy bien porque nuestra misión es incompatible con exigir PSU. Porque tenemos una misión de inclusividad y porque la PSU pregunta cosas que a los estudiantes de la educación técnica no le enseñan. ¿Cómo vamos a pedir la PSU? Además, en los rangos de alrededor de los 500 puntos tiene 0 capacidad predictiva. Solamente tiene capacidad predictiva en el tercio superior. Arriba de los 600 puntos empieza a tener capacidad predictiva. Entonces es un instrumento diseñado por el CRUCH para el CRUCH. El CRUCH es una entidad definida por ley, ¿cierto?, pero privatizada, que sirve a los intereses de las 25 universidades que la componen. No sirve a los intereses del país. Entonces la PSU es financiada por el ministerio, pero administrada por el CRUCH, para los intereses del CRUCH. Entonces, yo insisto, hay que organizarse. Como estoy de líder gremial ahora, hay que hacer propuestas. Nuestros contrapartes en los diálogos, en el Congreso, en los ministerios, no solamente educación. Aquí el Ministerio del Trabajo quiere tener voz a veces por el tema de la empleabilidad. El Ministerio de Economía, la Corfo, se preocupan de los temas de la productividad, de tener el capital humano que se necesita. La semana pasada me invitaron a una reunión, ¿cómo vamos a formar a los técnicos que se necesitan en Chile para las energías renovables no convencionales, para la energía solar, la energía eólica? Y nos llaman a nosotros, nos llaman a las universidades. A la universidad los llaman cuando hay que publicar un paper y hacer una investigación, perfecto, no digo que no se necesite, pero nos necesitan. Y necesitan encontrar en nosotros capacidad de respuesta, capacidad de hacer las cosas con calidad, de tener muy buenas argumentaciones, de representar a un sector propositivamente, y no solamente reivindicativamente. También hay reivindicaciones que hacer, no digo que no, pero no puede ser eso lo único que uno plantee. Y créanme que lentamente funciona. Así que el llamado es Grupo Educar, hay muchos actores hoy día trabajando en educación técnica, y que desde lo técnico, ¿cierto?, no de lo político, sino que desde lo técnico, la propuesta de política pública, tenemos mucho que aportar, más allá del trabajo que hacemos cada una de las instituciones. Los currículum, voy a ejemplos, claro, el Ministerio define currículum, pero existe libertad para que los establecimientos tengan su propio currículum, en la medida que respeten el perfil de egreso. ¿Cuántos establecimientos realmente tienen currículum adaptados por ellos mismos? La minoría. El equipamiento, la cercanía a la industria. ¿Cuántos establecimientos tienen consejos asesores empresariales? ¿Cuántos hacen seguimiento a la inserción laboral de sus egresados? No solamente para conseguirle una práctica, que ya es una tremenda contribución, sino cuántos saben dónde están sus egresados, si están trabajando, si siguen estudiando, cómo les va. ¿Cuánto de eso lo saben los docentes? ¿Cuánto de eso lo saben las familias que hoy día tienen a sus hijos estudiantes de cómo le está yendo a los egresados después? Esto que decían antes, cuáles son las trayectorias. Un tema súper importante, a propósito de la pertinencia, que es una de mis obsesiones también. En la selección de especialidad, particularmente en la educación media, y que nos pega mucho en la educación superior, las carreras mejor remuneradas son mayoritariamente, arriba del 90%, solo hombres. Las peores remuneradas son mujeres. Y hay un tema cultural, claro, uno dice, ¿cómo una niñita va a estudiar electrónica? Es un mundo de hombres.
O mecánica, cuando uno va al taller mecánico y encuentra el póster de la niña, iba a decir otra cosa, de la niña desnuda, y uno dice, ese no es ambiente para una mujer. Pero eso está cambiando. Lleven su auto a un taller y vean qué es lo que hay hoy día. Hoy día ya no está el gallo con la camiseta grasienta metido debajo del motor pegándole con un combo. Y el póster de la niña aquella en la pared. Hoy día se ha profesionalizado mucho el sector. Hay gente que en el ámbito de los servicios necesita manejar el lenguaje técnico, pero está en el ámbito de los servicios. Lo que nos critican de nuestros egresados, típicamente es que son buenos en las habilidades duras, pero tienen malas habilidades blandas. Las mujeres tienen mucho mejores habilidades blandas que los hombres. Entonces, hay trabajo para mujeres en la minería, en la electrónica, en la mecánica, en la informática, que es donde hay escasez. Y es un problema de orientación vocacional que se tiene que hacer cargo de un tremendo sesgo cultural. Porque la niñita que estudia administración, que estudia alimentación colectiva, estudia cuidado de enfermos, ¿cierto? Y los niños, entonces se van a la construcción, a la electrónica, a la mecánica. Pero lo que necesita la sociedad y lo que está dispuesto a pagar el sector productivo es muy, muy distinto. Y eso es algo que podemos hacer nosotros, con ayuda de las políticas públicas, con ayuda de los recursos. Pero es algo que hay que ir cambiando. Bueno, no sé si hay otra pregunta. Mi nombre es Samuel Bello Sepúlveda y pertenezco a lo que hemos denominado la Mesa de la Educación Media Técnico Profesional en el Colegio de Profesores de Chile. Qué bueno. Esta es una instancia que reúne a organizaciones sindicales, particularmente de los colegios de administración delegada, están allí varios de sus dirigentes, y personas que pertenecemos al ámbito de la enseñanza media en general, ¿no? En ese sentido, dos observaciones a hacer a lo que aquí ha ocurrido, particularmente con tu intervención. Uno, la idea de que es necesario que el país se dote de un diseño nacional de desarrollo, para decirlo así, ¿no? Al cual, por lo tanto, poder referir, por ejemplo, esto de la pertinencia. Claro. Porque si no, la pertinencia es individual, grupal, etcétera, no nacional. Entonces, nosotros estamos trabajando en esa idea y pareciera ser que es estamos alineados. Claro, decisiva, ¿no? Sí. Y segundo, que en tu intervención aquí ha sido muy rica en antecedentes. Estoy suponiendo que esto lo vamos a tener para poder revisarlo en streaming. Uy, ojalá que no. Sí. No, dijeron delante al comenzar esto que todo esto iba a estar... Va a estar grabado. Sí. Uno es esclavo de sus palabras, señor de sus silencios. Pero lo digo porque hay mucho dato, mucha información en lo que tú has dicho y en lo que han dicho otros de los participantes de aquí, que sin embargo no es precisamente público. Entonces, el que siquiera esté en el streaming sería sumamente útil. Eso es. Muchas gracias. Gracias. Efectivamente, quiero insistir en la necesidad de políticas, de planes. Yo no soy un creyente de la planificación central, pero claramente tenemos fallas de coordinación, fallas del Estado, fallas del mercado, todas las anteriores. Para mí esto no es un tema ideológico, es un tema, como dicen los chinos, más allá del color del gato, lo importante es que case ratones. Lo que no me hace chino comunista, pero tenemos un problema, no lo podemos resolver cada uno de manera individual, la única manera de acometerlo es de manera organizada. Así que estamos alineados, creo.